Se graba entonces esta sesión para tener el respaldo después en el aula virtual. Y ustedes, en el aula virtual, tienen este documento de apunte. El apunte cálculo 1, apunte número 1. Vamos a comenzar a revisar y en las siguientes clases lo vamos a trabajar en base a este apunte. Entonces, hoy que estamos en este curso de cálculo 1, hay ciertos conceptos previos que es necesario conocer antes de estudiar cualquier curso que tenga que ver con álgebra o con cálculo. Yo estuve viendo el programa de álgebra de ustedes, digamos, de la carrera, y contempla la lógica bivalente, entonces tampoco vamos a tener un estudio profundo de ella. Y otra cosa importante que ayer no definimos, José, que era cuál de las dos opciones íbamos a tomar con respecto a los La primera. porcentajes. La primera, la que contemplaba controles y talleres. Sí. Entonces lo voy a dejar aquí, a ver, en un documento. Aquí hay un acuerdo de evaluaciones, que es PEP 1, 20%, PEP 2, 25%, PEP 3, 30%, controles, 15% me parece, y talleres un 10%. Los talleres van a ser cada 2 semanas, los días martes, y los controles van a ser dependiendo de cómo avanzamos con los contenidos, qué tanto acumulamos contenido. Los controles son más libres. Los talleres vamos a tratar de igual hacerlos sistemáticamente, y las PEP ya están definidas como le mostré ayer en el calendario de pruebas. En el caso de cálculo 1, son el martes 3 de noviembre, el martes 22 de diciembre y el martes 19 de enero. Así que El mira. cálculo 2. No, cálculo 1. Son la misma fecha. Es la misma. Es la misma fecha. Ya. Perfecto. Entonces, mira, vamos a guardar esto igual. Por de evaluaciones, cálculo 2. Y qué bueno también que queda el respaldo. Cálculo 2 puse y es cálculo 1. Bueno, queda el respaldo de esta grabación en el que usted es el que tomó esa opción y no fue una imposición, a pesar de que solamente eran 2. La lógica bivalente, mira, en matemáticas, una proposición, bueno, la matemática se basa en la lógica bivalente, en las proposiciones, en donde una afirmación solamente puede tener 2 valores posibles. Puede ser o bien verdadera o bien falsa. No ambas al mismo tiempo. Y no existe una tercera opción. A esto se le conoce el principio del tercero excluido. Para denotarla se utilizan las letras P, Q y R. En general hay ciertos principios que tiene la lógica. Aparte del principio del tercero excluido, también está el principio de no contradicción. ¿Y qué significa el principio de no contradicción? Que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Y el tercero es el principio de identidad, que una proposición siempre es equivalente a sí misma. En el fondo, una proposición no puede cambiar de valor. Por ejemplo, llueve o está nublado. La frase llueve, esa afirmación, puede ser o verdadera o falsa. Y que esté nublado también puede ser verdadero o falso. Hay ciertas reglas u operaciones que podemos hacer con ellas. Por ejemplo, la primera es la negación. Corresponde a una proposición que tiene el valor de verdad opuesto a esta. Por ejemplo, si P es llueve, la negación sería no llueve. Se utiliza este símbolo, que es el mismo símbolo que se utiliza para la semejanza, y se lee no P, no llueve. El segundo es la conjunción y corresponde al I del lenguaje cotidiano. Se utiliza con este símbolo de I y se lee P y Q. Es verdadera siempre
que P y Q lo sean al mismo tiempo. ¿Ya? Tercero, la disyunción, o el conocido O de nuestro lenguaje cotidiano, utiliza el símbolo opuesto al I, se lee como P o Q, y es verdadera siempre y cuando al menos una de las dos sean verdaderas. ¿Ya? Como, por ejemplo, si yo les dijese a ustedes, les voy a poner un 7 en la primera PEP y en la segunda PEP. Y resulta que solo tienen un 7 en la primera, ustedes pueden decir, el profesor es un falso, porque no lo hizo en una y en la otra. En cambio, si digo O, basta con que al menos en una de las dos cumpla para que sea verdadero aquello que estoy diciendo. La cuarta, que es como la más común, eh, eh, corresponde a la implicación, que en el fondo es una causa-efecto. Se utiliza el símbolo de la flechita, ya la flecha de doble barra, y se escribe P, flechita Q, pero se lee P implica Q, o P, si P entonces Q. Es falsa solamente si P es verdadero y Q es falso. O sea, en términos matemáticos, no podemos comenzar de algo verdadero para llegar a algo falso. Y por último, la equivalencia corresponde a dos proposiciones que tienen el mismo valor de verdad. Es decir, es verdadera si ambas son verdaderas o ambas falsas. Y se utiliza el símbolo de la doble flechita. Se lee como que P es equivalente a Q, o P ocurre si y solo si ocurre Q. ¿Ya? Aquí yo había dejado ejercicios que por algún motivo estaban completados. Entonces, como que ya no tiene mucho sentido hacerlos. Ahora, una proposición que siempre es verdadera se llama tautología o teorema. Y una proposición que es siempre falsa se llama contradicción. Entonces pensemos en términos del si llueve está nublado en algo que sea siempre verdadero. O en una forma de escribir esto que sea verdadero. Por ejemplo, mira, P implica Q sería, en palabras, si P llueve y Q está nublado, sería Sería, si llueve, entonces está nublado. llueve, entonces está nublado. Y en términos naturales, es como si, es lógico esto. No puede llover si no hay nubes. Pero, lo contrario, o sea, por ejemplo, P y Q es un teorema. Porque cada vez que llueve, entonces yo puedo asumir que está nublado. Pero su opuesto no lo es. Su opuesto sería lo siguiente. Q, entonces P. Y esto se leería si ¿cómo sería lo opuesto? Ir en la otra parte. Si está nublado, entonces llueve. Si está nublado, entonces llueve. Y eso no siempre es verdadero. De hecho, hoy, acá en donde yo vivo, está nublado y no llueve. Entonces, no es cierto que cada vez que esté nublado llueve. La implicación es una causa-efecto que te establece ciertas condiciones que son necesarias. O sea, para que llueva es necesario que esté nublado. Pero para que esté nublado no necesariamente va a llover. ¿Ya? Y una proposición que siempre es falsa se dice contradictoria. Por ejemplo, no P, entonces Q. ¿Cómo sería esto en términos de lenguaje?
no, perdón, no Q entonces P. No Q entonces P. En términos de lenguaje, ¿cómo sería esto? Si no está nublado, entonces llueve. Está nublado, entonces llueve. Y eso es falso. No, o sea, si no está nublado, no puede llover. ¿De acuerdo? Toda teoría, cualquiera sea, teoría de conjuntos, teoría de números, el cálculo, el álgebra, etcétera. Bueno, la teoría de conjuntos quizás es la que apoya, junto con la lógica equivalente, toda la matemática. Toda teoría de construcción teórica cuenta con algunas proposiciones iniciales que se asumen como verdaderas y a las cuales todas las demás se pueden deducir a partir de ellas de forma lógica. A estas ideas iniciales se les llama axiomas. ¿Ya? Y también nosotros contamos con algunas ideas primitivas, por ejemplo, el concepto de número, nosotros lo tenemos. Para demostrar tenemos algunos métodos. Básicamente yo creo que son tres, o considero que los más útiles de todos los métodos de demostración son tres. El primero es el método deductivo, que es mediante implicaciones y equivalencias lógicas con su respectiva justificación se puede demostrar un teorema, se puede demostrar que algo es verdadero. El segundo es el método de reducción al absurdo o método de contradicción. Si queremos demostrar que P implica Q, negamos Q, es decir, suponemos que Q es falso y a partir de ello encontramos una contradicción. En el fondo, decimos que negar lo que se quiere demostrar conduce a una contradicción, por tanto, asumirla como verdadera es lo correcto. Y tercero, el contrarrecíproco. Si queremos demostrar que P implica Q, podemos utilizar la proposición no Q implica no P. En ocasiones, esta demostración puede resultar más sencilla. Por ejemplo, si queremos demostrar si llueve está nublado, por ejemplo. Si tomamos aquí si llueve está nublado. Por ejemplo. Si queremos usar el P implica Q, es decir, si llueve está nublado. Su contrarrecíproco sería no Q implica no P. Y en términos de lenguaje cotidiano, para nosotros sería si no llueve, entonces no está nublado. Pero si no está nublado, eso es. Si no está nublado, entonces no llueve. O mejor dicho, si hay un día soleado, entonces no llueve. Con estas ideas previas, ya de la lógica equivalente, de los métodos de demostración y de los axiomas, podemos recién comenzar a estudiar los números reales. Y la gran dificultad que presenta para los estudiantes el comenzar su carrera de ingeniería con el estudio de los números reales es que aquí se demuestran cosas que son tan evidentes para nosotros que hemos usado toda la vida. Existen ciertas características que asumimos de los números reales a pesar de no demostrarlas. Por ejemplo, de que la multiplicación distribuye sobre la suma, de que menos menos 1 es igual a 1, de que todo número al cuadrado es mayor o igual que 0. O sea, asumimos esas propiedades sin demostrarlas. Sin embargo, estas propiedades se pueden demostrar si se hace el estudio correspondiente desde la teoría de conjuntos. Es posible demostrar varias de estas de forma bastante sencilla. En nuestro caso, asumiremos estas propiedades como axiomas considerando que los números reales son un cuerpo ordenado y completo. En los cursos de álgebra ustedes estudian estructuras algebraicas. Dentro de las estructuras algebraicas más importantes está la de grupo abeliano,
espacio vectorial, el anillo, cuerpo. Y los números reales tienen todas las propiedades que tiene un cuerpo. Además, es ordenado, es decir, en el conjunto de los números reales yo puedo establecer un orden, decir qué número es mayor que otro, y además es completo, es decir, entre dos números reales hay infinitos números reales. El conjunto de los números reales, denotado por esta R de doble barra, es un conjunto cuyos elementos se llaman números reales, en el cual se definen dos operaciones. Ojo con eso, solamente dos. Una que llamamos suma o adición y la otra multiplicación o producto. En R, en los reales, existen numerosas propiedades, son bastantes las propiedades que tienen, que han sido usadas durante los años de enseñanza básica y media, o sea, usted esto lo ha usado. Estas propiedades pueden agruparse en tres familias o en tres grandes grupos. El primer grupo corresponde a aquellas asociadas a la igualdad y las ecuaciones, o sea, las propiedades que nosotros utilizamos para resolver ecuaciones. El segundo grupo corresponde a las propiedades en torno a la desigualdad y a las inecuaciones. Es decir, en esta primera parte del curso vamos a tener que resolver ecuaciones e inecuaciones. Finalmente, existe un conjunto de propiedades avanzadas que marcan la diferencia entre los números reales y los racionales, es decir, las fracciones. Estas propiedades se preocupan de la estructura interna de los números reales y las vamos a estudiar un poquito antes de estudiar el límite. Estas últimas, ahí va el tilde, estas últimas propiedades están ligadas al llamado axioma del supremo. Y este axioma hace que el conjunto de los reales sea único. Ahora, de los axiomas de cuerpo, tenemos, los axiomas de cuerpo son los axiomas relacionados con la igualdad, ¿ya? Cuando nosotros realicemos demostraciones, no es necesario que usted se aprenda esto de memoria, pero que sí tenga claro qué cosas son axiomas y qué cosas son propiedades o teoremas, para que después te justifiquen. El primero es el axioma de conmutatividad, que para dos reales cualquiera, la suma es independiente al orden y el producto es independiente al orden. Es decir, tanto para el producto como para la suma, el orden se puede cambiar sin alterar el resultado. Segundo, la multiplicación y la suma son asociativas. O sea, x más y más z, si primero sumo y y z, es igual a x más y más z, si primero sumo x e y. Este axioma de asociatividad lo que dice es que también hay un orden, o sea que la multiplicación y la suma son independientes inclusive al orden con el que comienzo a operarlos. Puedo comenzar primero aquí o primero acá. A ver, aquí esto no me va a dejar escribir hoy día. Perfecto. Entonces, este orden puede comenzar tanto por aquí como por el otro ladito. Es decir, el orden en el que se realicen las operaciones, si estas son solo sumas, solo productos, no alteran el resultado. Veamos que ninguno de estos axiomas asegura lo siguiente, fíjate, que x más y más z es igual que x más z más y. Sin embargo, se puede demostrar fácilmente de la siguiente forma. Lo primero que voy a hacer es hacer un pequeño cambio de esta expresión a esta expresión. Y el cambio que hice fue intercambiar y por z. Y eso lo puedo hacer por el axioma de conmutatividad. O sea, la justificación a ese paso es el axioma de conmutatividad. Y segundo, lo segundo que voy a hacer es cambiar el paréntesis para decir que voy a sumar primero x más z, y eso lo hago por el axioma de asociatividad. Entonces así demuestro esta propiedad. De la misma forma, ustedes demuestren lo siguiente, que para todo
X, Y, Z y W en los reales, ocurre que X más Y más Z más W es igual a Z más W más Y más Z. Y para eso nos vamos a tomar, yo creo que un par de minutitos. Ustedes lo hacen y después me cuentan cómo les fue. ¿Les parece? Sí, bueno. Sí. Pero perfecto.
¿Cómo les fue, jóvenes? Bien, bien. Bien, a ver, espérame, déjame se me desconectó el audífono. Bien. ¿Cómo lo hicieron? Voy a abrir una hojita nueva para traerme esta propiedad y ver cómo lo hicieron. O sea, queremos demostrar esto, que para todo eh, cuarteto de números reales ocurre eso. Entonces tendría que comenzar con esta ecuación, con esta parte, y mediante igualdades llegar a la otra. Igualdades que sean justificadas. El perrito ahí hace estragos. Ese perrito está cuidando la casa. ¿Eh? Esos perritos. No, está molestando. Ah, está. Yo tengo unos perros súper chicos. Son mínimos mis perros. Son una raza muy pequeña y son súper chillones. Pero los quiero. Ya, a ver, ¿qué es lo primero que podríamos hacer, José? Comienzo a preguntarle a usted. ¿Qué es lo primero que podríamos hacer? Si quiere lo escribe en el chat, si quiere me lo dice con palabras. Ya, ya, perfecto. O sea, decir que X lo vamos ahora a disociar del Y y el eh, I más Z más W. ¿Cuál sería la justificación de este paso? Tenemos solamente hasta el momento dos axiomas. ¿El axioma de conmutatividad o de asociatividad? Aquí yo veo que primero asociamos, pero también cambiamos, bueno, solamente asociamos. Entonces aquí sería asociatividad. ¿Ya? Luego, eh, esto por acá. Luego, el segundo paso sería intercambiar I con Z, o sea, invertirlos. Más Z más I más W. Y aquí el cambio se justifica por la conmutatividad. ¿Ya? Luego, el tercer paso sería ya intercambiar los paréntesis para obtener aquello que queremos. ¿O no? Porque necesitamos el W. X más W más I más Z. ¿Cuál sería el tercer paso? Sería conmutar Es decir, poner X más, W ¿ya? más el paréntesis. Más el paréntesis más Z más Y. Y eso sería por conmutatividad. Luego, voy a copiar esto mejor. Luego, aquí podríamos asociar estos dos, simplemente, asociatividad.
Y el último pasito, ¿cuál sería? Para que nos Sería, quede... Sí, te escucho. sería como dar el último paréntesis. Exacto. Y acá y Z acá. Y eso es por conmutatividad. Entonces, cada uno de estos pasos fue justificado con algunos de los axiomas que teníamos. A esto es lo que le llamamos el método deductivo. O sea, voy haciendo pequeños cambios, pequeños pasos en una expresión, justificados todos de alguna forma lógica a partir de lo que ya se conoce como verdadero. En el apunte, la demostración está hecha un poquito distinta, pero no quiere, o sea, pero eso no significa que lo que acabamos de hacer sea inválido, todo lo contrario. Aquí lo primero que se hizo fue cambiar W con Z, después asociar Y con W, luego cambiar W con Y y luego asociar los otros dos. Entonces vamos a poner esto aquí como una alternativa. Alternativamente se puede demostrar de la siguiente forma. Profesor, una pregunta. ¿Mm? En una demostración que conlleva una igualdad, ¿yo puedo partir de cualquiera de los dos lados para llegar al otro? Eso da igual. Sí, porque una igualdad es una equivalencia. Ujú. Donde no puedo partir de cualquier lado es cuando tengo una implicancia. Ay, cierto. El axioma 13 es el de distributividad, que nos dice que por ambos lados el producto se distribuye por sobre la suma. Sin embargo, la parte B, a ver, les voy a pedir un segundito corto, jóvenes, cortito, cortito. De vuelta, disculpen la interrupción. Les decía que el axioma, la parte B de este axioma es consecuencia de la asociatividad y de la parte A del mismo axioma. O sea, se podría demostrar, pero es mejor tenerlo como axioma. Los siguientes aseguran la existencia de ciertos elementos importantes en el conjunto de los reales. Dos números muy especiales. El primero es el axioma del neutro para la suma. Es decir, que existe, en el conjunto de los reales, existe un elemento llamado neutro. Existen elementos llamados neutros para las sumas que al ser sumados o operados con cualquier otro no afectan su resultado. Esto es, para todo real existe un elemento neutro tal que sumado con este X no cambia su valor. Y el primer teorema que tenemos acá dice que el elemento neutro para la suma es único. ¿Ya? Disculpen chicos, mire, les voy a explicar una cosita cortita. Lo que pasa es que yo en mi casa estoy solo con mi hija. Mi hija tiene 4 años y medio porque mi esposa trabaja en una institución financiera que independiente cuál sea el estado de la cuarentena, funcionan igual. Entonces, he estado todos estos meses con mi hija y a veces tengo que pedir unos minutitos para cortar la clase y poder ir y ver a mi hija un ratito. Así que les pido otro segundito, disculpen. Sí, no se preocupe, profe.
De vuelta, entonces, en otras palabras, que el elemento neutro sea único, lo podemos demostrar suponiendo lo siguiente. Si existen dos elementos neutros, esos elementos neutros son únicos. Como cada uno de estos elementos neutros son números reales, podemos decir que, por ejemplo, que el elemento neutro 1, el E sub 1, pertenece a los reales, significa que sumado con el E sub 2 no cambia su valor. De la misma forma, el E sub 2 sumado con el E sub 1 no cambia su valor. En pocas palabras, E sub 1 es igual a E sub 1 más E sub 2, que es lo que está aquí, y a su vez eso es igual a E sub 2, que es lo que está en la segunda ecuación. Entonces, de esta ecuación se deduce que E sub 1 y E sub 2 son el mismo elemento. O sea, el elemento neutro para la suma es único, ¿ya? Llamamos a este elemento 0 y se denota con un huevito. ¿Ya? El axioma 4b es el del neutro para el producto. En el conjunto de los reales también existen elementos llamados neutros para el producto que al ser operados o multiplicados con cualquier otro no afectan su resultado. Es decir, para todo x, x por e es igual a x. Nuevamente, este axioma garantiza la existencia pero no la unicidad. Para eso tenemos el siguiente teorema. Teorema 2 que dice que el elemento neutro para el producto es único. La demostración es análoga a la anterior. Por tanto, se propone como ejercicio. ¿Ya? Esto lo vamos a revisar la próxima clase. Tenemos la próxima clase el martes, ¿cierto? Entonces, el martes vamos a comenzar la clase con la demostración del teorema 2 que van a traer hecha. O la van a proponer ustedes al comenzar la clase. ¿Les parece? Sí, por supuesto. Fantástico. Entonces, comenzamos la próxima clase a partir del teorema 2, voy a anotarlo aquí con esa liñita para acordarme que ahí vamos. A partir del axioma, de los axiomas que se tienen. Es análoga a la anterior, entonces tengan claro, ya vamos a llamar este elemento 1, se denota por un palito, y además el 1 y el 0 son distintos. Son números súper importantes y súper especiales. El 0 tiene algunas dificultades, más adelante las vamos a ver. No sé si hay alguna duda, pregunta, queja, reclamo. A mí, por ahora me está quedando claro todo, así que ya voy mejor que, que el semestre pasado. Fantástico, fantástico. José, ¿usted algo que mencionar, algo que preguntar, algo que decir? No, nada. Entonces, jóvenes, nos estaríamos viendo el martes a las 2 de la tarde. Sí. Ahí vamos a tener clase y después Y ejercicio. ejercicio. Los ejercicios los podemos hacer de forma sincrónica, yo se los dejo, después ustedes me los mandan por correo o abrimos una pestañita ahí en el aula virtual para que ustedes suban el desarrollo. Voy a aprovechar de enseñarles a escribir lenguaje matemático en Word. Enseñar lenguaje matemático en Word, que es súper útil. O sea, estas cosas hay una forma fácil de escribirla y rápida, que si uno se acostumbra y la aprende, maravillas de la matemática. Ya lo buscé, copiar y pegar. Claro, no, pero hay una forma de escribirlo, hay un lenguaje programado para eso. Ya chicos, nos estaríamos viendo la próxima semana, se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano, le hacen caso a la mamá, casa sí, calle no. Por ahora. Chao, chao.